Para la Segunda Guerra Mundial ya se perfilaban hace unos años los dos bandos que se iban a enfrentar. En primer lugar estaban las potencias del eje, formado principalmente por tres países: Alemania, liderada por Adolf Hitler; Italia, donde Benito Mussolini ocupaba el poder; y el Imperio de Japón, cuyo emperador era Hirohito. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero recién se consolidó tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias. A continuación, les presentamos un relato de esta misma. Existieron varias causas que dieron inicio a este conflicto bélico. Algunas de ellas son la expansión territorial de Alemania. Adolf Hitler y el partido nazi querían expandir el territorio alemán y crear un espacio vital para el pueblo alemán. El revisionismo alemán. Alemania quería revisar el Tratado de Versalles, que había impuesto duras sanciones y reparaciones después de la Primera Guerra Mundial. La política de apaciguamiento. Las potencias occidentales como el Reino Unido y Francia adaptaron una política de apaciguamiento hacia Alemania, esperando evitar otra guerra. La alianza entre Alemania e Italia. La alianza entre Hitler y Benito Mussolini, el líder fascista de Italia, creó una potente alianza militar en Europa. La Gran Depresión de la década de 1930 había causado una gran crisis económica en todo el mundo, lo que llevó a la búsqueda de soluciones radicales. La competencia por los recursos naturales como el petróleo y los minerales fue un factor importante en la política internacional de la época. El proteccionismo económico. La política de proteccionismo económico, que implicaba la composición de aranceles y restricciones comerciales, había llevado a una disminución del comercio internacional. El nazismo y el fascismo. Las ideologías nazista y fascista, que enfatizaban la superioridad racial y la necesidad de una autoridad fuerte, fueron un factor importante en la política de Alemania e Italia. El comunismo. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, era un estado comunista que buscaba expandir su influencia en Europa. El antisemitismo. El antisemitismo, que había sido una característica de la sociedad alemana durante siglos, fue un factor importante en la política de Hitler y el partido nazi. La remilitarización de Renania por parte de Alemania en 1936 fue un desafío directo al Tratado de Versalles. La anexión de Austria por parte de Alemania en 1938 fue un paso importante hacia la expansión territorial alemana. La invasión de Checoslovaquia por parte de Alemania en 1939 fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se dividió en distintas fases. Invasión de Polonia y declaración de guerra en 1939. El 1 de septiembre y el 3 de este mismo mes, Alemania invadió a Polonia. Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. La Guerra de Broma. En septiembre de 1939 a mayo de 1940, la guerra se libra principalmente en el frente occidental, con Alemania y la Unión Soviética luchando contra Polonia. En mayo de este mismo año, Alemania invade a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. En mayo de 1940, Alemania invade a Francia y ocupa París, así que por lo tanto Francia se rinde. La batalla de Inglaterra en 1940. En julio de 1940, Alemania comienza la batalla de Inglaterra, una campaña aérea para debilitar la defensa británica. En octubre de este mismo año, la batalla de Inglaterra se detiene debido a la falta del éxito alemán. La expansión alemana en Europa. En abril de 1941, Alemania invade Yugoslavia y Grecia. En junio de este mismo año, Alemania invade la Unión Soviética. La entrada de Estados Unidos en la guerra, 1941. El 7 de diciembre, Japón ataca Pearl Harbor, Hawái. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia deciden declarar la guerra a Estados Unidos. La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento crucial durante la Segunda Guerra Mundial entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. La batalla tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943 en la ciudad de Stalingrado. Fue una de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra, con un saldo estimado de entre 1.8 y 2 millones de bajas, muertos, heridos o capturados entre ambos bandos. La batalla marcó un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental, ya que la derrota alemana detuvo la expansión nazi hacia el este
y sentó las bases para el avance soviético hacia Berlín. La Guerra Relámpago fue una estrategia militar empleada por la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ataques rápidos y sorpresivos, utilizando una combinación de fuerzas terrestres, aéreas y blindadas para romper las líneas enemigas y avanzar rápidamente. Los alemanes lanzaban ataques repentinos y sin previo aviso, aprovechando la sorpresa para desorganizar el enemigo. Algunos de los principales líderes durante esta guerra fueron Adolf Hitler, líder del partido nazi y responsable de la agresión alemana; Benito Mussolini, líder fascista de Italia y aliado de Hitler; Hirohito, emperador de Japón durante la guerra; Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la guerra; Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante la guerra; Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética durante la guerra. Para el detonante del fin de la guerra, Estados Unidos lanza bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Japón se rinde poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre. Les agradecemos Su atención. Las alumnas de tercero B.